Welcome to Coffee and Pizza. I hope you can enjoy. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Café y Pizza. Y para el día de hoy tenemos a una persona que me trae muchísima ilusión invitarla, porque no solamente es una especialista en ciberseguridad, sino también que tiene su propia empresa de ciberseguridad, lo cual es muy loco. Pero un momento, Irene, que antes de decir esto, por favor, le pido a la gente que se suscriba y que dé like al vídeo, porque aunque parezca que no, esas cosillas nos ayudan mucho a gente que creamos contenido, a que las marcas se fijen en nosotros y ayudar un poquito a crear ese contenido y que tenga un poco de sentido, ¿vale? Dicho eso, sin más dilación, muchas gracias, Irene, por estar aquí y un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer que me hayas invitado, Alberto. Espero, bueno, pues que compartamos un ratillo y disfrutemos de nuestras pasiones, comentando batallitas y nada, pues la verdad que con muchas ganas de estar por aquí. Yo te he presentado como empresaria de ciberseguridad, pero supongo que antes de ser empresaria de ciberseguridad, tuviste que hacer muchas cosas antes. Entonces, cuéntanos un poco de dónde eres, de dónde vienes. Bueno, de momento empresaria junior, porque es verdad que lleva poquito tiempo en la empresa, todavía estamos, bueno, pues en proceso de adaptación. Y nada, yo soy de Cuenca, que es una ciudad pues chiquitita al lado de Madrid, y inicialmente yo soy ingeniera de telecomunicaciones, pero me desvié por la rama de la ciberseguridad. Ahora contaré un poquito más el por qué. Pero bueno, realmente mi pasión inicial fue ingeniería química. Yo tengo 2 años de químicas, es algo que casi nadie sabe prácticamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que empecé a entusiasmarme por un perfil algo más técnico, ¿no? Más orientado a la tecnología. Y bueno, pues estudié en Cuenca y Madrid, en la ingeniería de telecomunicaciones. Y en un momento determinado conocí un curso propio de la Politécnica de Albacete, que ahora es máster de ciberseguridad. Y bueno, me apunté, un profesor mío, por el perfil que detectaba en mí, me dijo: Irene, echa un ojo a esto, a ver qué te parece. Y la verdad es que pues la informática forense, que en ese momento tuve de profesora a Pilar Vila, también compañera del sector, pues gracias a ella soy perito informático. Me atrapó. Es cierto que no tuvimos muchas clases en común porque al final es como una especie de curso propio, ahora máster multidisciplinar. Y en ese momento, pues para mí era todo novedad, iba perdidísima porque todos mis compañeros eran ingenieros informáticos. Yo era un poco la intrusa, además de mi promoción, la única chica que estaba ahí. Que además cuando nos conectábamos a las clases, la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, porque yo nunca me ponía la cámara ni nada, ¿no? Me daba un poco, la cámara ni hablaba por el micrófono, estaba un poco ahí con miedo. Y los compañeros de clase me hicieron OSINT. Bueno, lo que nosotros llamamos por hacer OSINT, me buscaron y encontraron mi currículum de InfoJobs y me dijeron: ya sabemos quién eres, por el chat del grupo y tal. Y bueno, lo recuerdo la verdad con mucho entusiasmo porque, bueno, fue todo como en mitad de segundo año de carrera de telecomunicaciones, curso propio y pues comienzos nuevos con disciplinas completamente distintas para mí. No tenía ni idea de programar, ni siquiera de lo que era una máquina virtual en ese momento y bueno, la verdad que fue un reto. Y así seguí poco a poco, luego ya a partir de eso por mi cuenta y hasta hoy. Te iba a decir, pues el tema de la química está interesante porque podrías haber sido la Walter White de la Dark Web. A lo mejor te podrías haber dedicado a crear tu producto desde Cuenca y vender ahí tu cosita. Pero bueno, por suerte has salido por el lado bueno y eso te queda ahí por si un día te hace falta. Lo tengo pendiente de terminar, fíjate, porque digo, algo que tengo a medias, no soy yo de dejar nada a medias. Entonces, bueno, pues cambié de rumbo simplemente. Oye, y me has comentado algo, vamos a comentar una cosa que creo que va a ser interesante para la gente que nos escucha, que me decías, estábamos hablando fuera de micro, estábamos diciendo, bueno, que hace muchas cosas, química, ciberseguridad y todo eso, pero también tenemos que comentar un caso muy interesante, que es que hemos tenido que cambiar la fecha del podcast porque tenemos un problema de vaquillas. Básicamente que tenemos la fiesta de la suelta de vaquilla, aquí en Cuenca las fiestas de San Mateo, y la vaquilla pasa por la puerta de casa, sin más. Entonces, entre charangas, jaleos y demás, bueno, pues
no es muy recomendable, ¿no? El ruido de fondo. Pero esto sí, me lo apunto para el siguiente año. Voy y lo hacemos en directo. Hombre, por supuesto. Oye, y te quería preguntar, ¿y qué lleva a una chica de Cuenca a interesarse por la ciberseguridad? O sea, ¿qué es el punto que tú empezaste a decir, ostras, esto me parece interesante? Porque yo creo que más o menos tú y yo nos movemos por la misma edad. A lo mejor tú eres un poco más joven que yo soy del 83, y en nuestra época, pues, dentro del mundo de la ciberseguridad era un poco complejo encontrar carreras, encontrar estudios, no había tanta información como hay hoy en día, ¿no? Y a lo mejor lo comentaban en mi podcast en inglés, que lo dejaré por allá arriba, con una persona que vende el podcast muy interesante, pero comentábamos que antiguamente casi toda la gente que nos dedicamos a la ciberseguridad éramos un poco ciberdelincuentes o delincuentes, como les gusta llamarlo a mí. Cuéntame un poco cómo fue tu acercamiento a este mundo, o qué te llevó a ello, porque tú vienes de la época de los routers también, ¿eh? Y también, yo soy del 89, pero sí, también, como dices tú, estamos en la misma línea, de la misma jornada. Pues básicamente fue un poco la curiosidad, ¿no? Siempre he sido muy curiosa, y cuando empecé a conocer sobre todo la parte de forense, el cacharreo, ¿no? Con los equipos, tanto a nivel de hardware ya como un poco más a nivel software, y a tener que arreglar mis propios desperdicios de mis pruebas y demás, pues dije, jolín, pues parece que esto me motiva, o sea, lo llevo más al campo del ocio, del hobby, que al trabajo como tal, ¿no? Como si yo me dedico a esto, voy a pensar que nunca estoy trabajando. Es más, sí que es verdad que he sido camarera durante muchísimo tiempo de mi vida. A mí cuando la gente me pregunta me dicen, oye, ¿pero tú qué es lo que mejor sabes hacer? Digo, yo, ser camarera, es a lo que más me he dedicado. Y me hace gracia porque toda la experiencia, ¿no? del trato con el cliente, yo he sido camarera mientras pagaba mis estudios, ¿no? El máster, carrera y demás, durante muchísimo tiempo, y eso me ha ayudado muchísimo a, pues nada, hacer un perfil, ¿no? También de cara a la parte de marketing, clientes, el cómo llegar al que tienes enfrente. Parece que no, pero bueno, es algo más también que nunca sabes, ¿no? Los caminos de dónde te llevan en ese punto. Pero sí, básicamente fue pues eso, la curiosidad, el ser una disciplina completamente nueva, como dices, la falta de información, ¿no? Que tenías muy que hacer prueba-error, buscarte la vida y empezar poco a poco. Sobre todo con el tema de, pues yo qué sé, de cacharrear con móviles. Siempre hemos visto lo de las típicas tiendas de chinos, ¿no? De arreglos de dispositivos móviles. Siempre me ha llamado mucho la atención. Pues empiezan a recoger móviles viejos de la familia, a investigar. Pues un poco eso fue, ¿no? La curiosidad más que otra cosa. Siempre con la familia, ¿eh? @policía, estése tranquila. Y te iba a comentar, me parece súper interesante, aparte, si me lo permites, la humildad que tienes a la hora de decir, oye, yo lo que más tiempo ha sido camarera. Vivimos en un mundo, sobre todo en el mundo de la ciberseguridad, que me da un poco de rabia la manera que se trata a la gente, lo altivos que son algunos, ¿no? Y el poco valorar la experiencia en otros campos o en otros sectores que se tiene, ¿no? Como por ejemplo es tu caso, ¿no? Y me parece muy humilde de tu parte, y me encanta que digas, oye, mira, pues yo tengo esto y lo he hecho mucho tiempo. Porque aquí también me gustaría tocar un punto, y aquí luego ya si quieres, cuando vayamos a la parte tuya de empresaria y todo esto, vamos a ir al punto que me parece muy interesante, que son los soft skills, ¿no? Que es la capacidad de poderte comunicar y vivir con otra gente, que creo que es algo muy importante. Y eso que tú tienes y que vienes aquí explicando, oye, pues yo era camarera, oye, pues mira, pues, ese sentido te ha servido y te ha ayudado si sabes transformarlo. Entonces, yo desde mi punto de vista lo veo genial, pero oye, así aunque fueras camarera, a donde me quería ir es un poquito más atrás, de cuando tú eras pequeñita, ¿te gustaba romper cacharros y experimentar con ellos o qué? Porque yo es que lo rompía todo. Sí, me encantaba, sobre todo porque se me enganchaba siempre el VHS, tú recuerdas, ¿no? Cuando veíamos las pelis de Disney, y ya me encargaba yo en el que tendría, pues no sé, 6, 7 años, ¿no? Con lo que tenía por ahí en casa de mi abuela, recuerdo alicates y demás, pues a desatascar la peli, a abrir el vídeo porque se había enganchado la cinta. Y sí, la verdad es que ahí empezó un poco el cacharreo, o desmontar todo lo que tenía por casa, ¿no? Incluso los tiradores de los cajones a lo que me iba encontrando que estaba a mi altura. Sí, la verdad que sí. Sí, te decía que yo creo que todos, yo creo que eso es la mentalidad hacker, ¿no? La mentalidad de intentar buscar
la utilidad y comprender las cosas. Y creo que eso es lo que te llevó a ti un poco a llegar donde está, ¿no? El querer aprender, tú misma lo has dicho, ¿no? Yo no dejo las cosas a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente creo, y luego lo vemos un poco más, que eres una persona que tienes un poco de toque de obsesividad, de decir, si me meto en algo hasta el final, ¿no? Entonces creo que eso está bien, y al final cuando nos dedicamos a la ciberseguridad, ese foco creo que es interesante si queremos llegar a algo, ¿no? Pero por otro lado, también cuando tú estabas en el instituto y eso, ya tenías esa motivación en todo el mundo de la tecnología, ordenadores y todo eso, o aún no. Ahí sí que es verdad que estaba un poco empezando, pero no tenía, o sea, no estaba tan accesible, ¿no? El poder tener un equipo, trabajar con ellos, por lo menos pues en mi instituto. Teníamos por la típica hora de informática, pero tampoco nos estaba mucho tiempo a cacharrear. O sea, todo lo que tienen ahora de una horita de programación, ¿no? O adaptaciones, ya sabes que en nuestra época, pues no, poquito. Entonces, bueno, sí que es verdad que mi padre es ingeniero, entonces en casa teníamos un ordenador que iba con el RDSI, ¿no? Lo típico de que comunicaba cuando llamaban por teléfono a casa. Y yo empecé con los disquetes, pues con juegos como tipo Come Cocos y todo eso. Y MS2, ya cuando apareció con mi padre, pues un poco cacharreando, ¿no? Cuando me dejaba y me supervisaba. Pero sí, yo creo que pues tuve la suerte de poder trabajar con ordenadores desde bien chiquitilla. Sobre todo te lo decía porque hay veces que esa falta de o ese acercamiento es por el entorno, ¿no? Creo que el entorno nos ayuda mucho a ser quienes somos y cómo nos contaminamos, ¿no? Evidentemente, si nos movemos en un entorno donde la gente más o menos tenga las mismas ganas que nosotros de aprender de ciertos tipos de aspectos, pues nos va a ayudar a motivarnos y a ser mejores, ¿no? Entonces, por eso te lo comentaba, ¿no? Porque hay veces que hay gente, como por ejemplo en tu caso, que puede ser que digas, oye, pues puede ser que esto no me motive, o puede ser que digas, hostia, pues es que yo vivía con una gente que eran unas máquinas y yo quería aprender de ellos, ¿no? Y por eso más que nada te lo preguntaba. Por lo que yo llego a entender es que estabas tú sola. Sí, la verdad es que sí. Siempre me ha gustado mucho, pues, no sé, indagar, ¿no? A solas en mi mundo, crearme mi mundo alternativo y empezar a cacharrear con mis historias. Entonces sí que es verdad que entre eso, el desmontaje de lo que me iba encontrando a mi paso y luego pues el poder acceder a equipos, ¿no? Al de casa, donde fuera el típico equipo de este mega antiguo, ¿no? Porque eran los que retiraban en ese caso de las empresas y demás, que teníamos la suerte de poder contar con uno en casa, pues sí que es verdad que siempre me llamó la atención, pero en cualquier tipo de dispositivo, que tuviera algún tipo de luces o se moviese, o cualquier cosa me parecía magia. Entonces yo decía, esto no puede ser magia, esto tiene que tener una explicación, a ver cómo funciona esto. La verdad que sí. Mira, Incluso con el microondas a veces también le he enredado. O sea que sí, sí. Bueno, voy a contar una anécdota muy graciosa que me pasó a mí cuando era muy pequeñito. A mí me encantaba desmontar los cacharros y una vez desmonté un cacharro y tenía un LED y lo enchufé a la corriente de casa. No fue buena idea. Yo lo dejo por ahí. Madre Oye, mía. y te iba a comentar también por otro lado. Empiezas a hacer tu bachillerato, ¿no? Supongo que lo hiciste tecnológico, ¿no? O Sí, sí, efectivamente. porque tú eres de la época ya de bachillerato y luego tecnológico y de ahí a carrera, ¿no? Eso es, Y ahí empezaste efectivamente. con lo de química. Ahí empecé, bueno, y realmente hice un año de telecomunicaciones, no me acabó de convencer, porque en ese momento, o sea, yo quería estudiar químicas, ¿no? Y mis padres me dijeron, pues mira, ahora mismo en Cuenca no hay ingeniería química, no se te puede pagar el marcharte a otro sitio, así que de lo que hay aquí, elige lo que menos te disguste. Y dije, bueno, venga, pues telecomunicaciones, ¿no? Sí que es verdad que ese año, pues, no era todavía el grado como ahora en sistemas tecnológicos, era un poco más imagen y sonido, y a mí, pues, aquello no me motivó mucho. Entonces, yo hice el primer año y luego ya dije, bueno, pues como no puedo hacer químicas, pues voy a plantearme la opción de la distancia, ¿no? De la UNED. Entonces, hice los 2 años de química por la UNED y en ese segundo año dije, pues yo creo que voy a volver a Teleco porque han implantado el grado, ya han puesto más sistemas tecnológicos, no es la rama de imagen y sonido que a mí no me motiva tanto. Y bueno, pues me volví a cambiar. No sé, es como que veía más salidas y lo veía pues más acorde a mí, ¿no? A mis gustos, a mis hobbies y demás. Así que así volví otra vez a encauzarme dentro de la rama tecnológica
Y luego ya empecé con lo de ciberseguridad el segundo año de reengancharme. Hice primero el curso propio y luego ya sí que es verdad que también hice bastantes cosas de Cisco, bueno, Networking Academy, ¿no? Lo del Cisco, el Switching and Routing, los CCNA, vamos, que también me gustaba mucho, toda la parte de redes, y eso también me facilitó mucho el seguir por la rama de ciber, sobre todo pues jardinización y toda esta historia, a poder entender mejor el mapa, ¿no? De pues cómo securizar nuestra infraestructura en empresas y demás. Así que bueno, la verdad es que poco a poco he ido formándome, sobre todo con la experiencia profesional. Antes de tener Ciberia he trabajado como autónoma, como perito, sufriendo mucho al principio porque no tenía los conocimientos suficientes, ¿no? Y yo decía, venga, vamos a empezar por cosas fáciles, pero hay que tirarse al barro, hay que tirarse al barro. Entonces, bueno, siempre con algún compañero, ¿no? que ha supervisado mi trabajo, ¿no? Cuando eres junior y estás un poco verde. Y la verdad es que, pues hasta hoy, poco a poco y aprendiendo cada día, la verdad, de la propia experiencia laboral, de clientes, de casos distintos, de formaciones. Digo que lo que no se te puede negar es que eres valiente. Porque... Una insensata, diría yo. Una insensata porque yo recuerdo, además, así como anécdota, el primer caso que tuve de forense, de peritaje, que bueno, yo sí que es verdad que tenía un compañero, ¿no? que había hecho conmigo una formación de peritaje. Me dijo, tú no te preocupes, este compañero tenía muchísima experiencia laboral, su propia empresa y demás. No te preocupes, que yo te voy a tutorizar, va a estar todo bien. Claro, era un procedimiento judicial, entonces pues las cosas tienen que salir bien, ¿no? Y es muy importante pues para nosotros los peritos pues el tema de no contaminar evidencias, básicamente. Entonces, bueno, pues yo hice el trabajo siguiendo unas directrices que el compañero me había dado, y llegó un momento en el que el compañero desapareció en el procedimiento. Me quedé yo sola con los clientes, ¿no? Entonces tenía que pues, realizar unos procedimientos técnicos en dispositivos móviles. Yo en ese momento tampoco contaba con hardware especializado, ni hardware ni conocimientos, ¿no? Y me acuerdo de llamar al compañero con muchísima desesperación. No apareció más el compañero y la verdad es que ahí lo pasé mal, realmente mal. Luego al final acabé sacando el trabajo adelante, ¿no? Pero muchísimas noches sin dormir, lloros y lamentos, pero al final, bueno, no sé, ahora miro hacia atrás, no he hecho la vista atrás y digo, igual si no hubiera pasado eso, ¿no? Yo no estaría donde estoy hoy. Así que todo son experiencias. En ese momento, pues te quieres morir, porque sobre todo tienes la responsabilidad, ¿no? de no fallar, estás con un cliente, no puedes meter la pata en un procedimiento judicial, tienes que defender en sede judicial y demás, y bueno, pues es un tema serio, no es un cliente que le puede decir bye bye y que te lo lleve otro. Ya te has metido en el ajo, has dado tu palabra y hay que seguir. ¿Qué edad tenías en ese momento, perdona? ¿Qué edad en ese momento? Pues tenía 26. Pues digo, con 26 añitos, saliendo de estudiar y plantarte delante de un juez y explicarle, oye, mira, señor, esta es mi investigación. O sea, hay que ser muy valiente, tienes que ser súper chiquita, ¿no? Claro, además toda la parte de ratificar en Tribunal de Justicia me gustaba muchísimo porque me ha tocado ir de testigo en algunas ocasiones por otros temas y yo decía, joder, qué mundo más chulo. O sea, tiene toda la parte del derecho que a mí me encanta y luego tiene toda la parte tecnológica que me apasiona. Entonces es como, ¿por qué no ambas? Y encima la informática forense pues me puede ayudar, ¿no? La parte de peritaje. Entonces, bueno, pues me atrapó, básicamente. Da miedo al principio, pero yo creo que sobre todo cuando eres docente y estás pues acostumbrado, ¿no? a ponerte delante de otros y no poder fallar, porque claro, su formación depende de lo que tú les cuentes, no es cuestión de vida o muerte, lógicamente, pero hay que ser serio, ¿no? Y eso es lo que más me ayudó también a la hora de pues ratificar sin miedo. No es cuestión de vida o muerte, pero hay gente que le puedes cambiar la vida. O sea, que es muy importante. O sea, no hay que quitarle valor a ese trabajo porque depende del caso que estés gestionando, puedes cambiar la vida mucho a la persona. Hay casos y seguramente luego pasaremos, si quieres, hablar un poquito de esa experiencia y tal, sin entrarnos muy adentro, pero
hay casos muy, muy, muy cuidadosos que hay que tener cuidado. Tema de maltratos de pareja, temas de desapariciones, asesinatos, pero eso lo vemos luego. Ahora que me has dicho antes una cosa que me ha hecho mucha gracia, que hablábamos de TCDNA, y es que cuando nosotros éramos jóvenes es que no había otra cosa. ¿Te quieres Era la, especializar? CCNA. Sí, sí. exacto. Era la única cosa que podías hacer así dentro del mundo de la ciberseguridad, porque cuando nosotros, al menos aquí en España, la ciberseguridad era algo que estaba dentro de sistemas, no era un departamento aparte. Entonces, el que hacía sistemas tenía que conocer de seguridad y saber lo que son diferentes pues anillos de seguridad, saber securizar con proxy, con gestión de la GRPD, de los datos, de cómo los tienes que securizar, cómo los tienes que anonimizar, cuándo los tienes que gestionar. Todas estas cosas antiguamente iban dentro del desarrollador, yo qué sé, del tipo de sistemas, y ahí hacíamos un poco con toda la buena intención en aquella época, pues de lo que mejor, ¿no? Había gente porque tenía más skills en aprender o hacerlo mejor, y otros menos en llegar, o también motivaciones, ¿no? Yo me acuerdo que yo desde muy pequeño ya siempre me gustó, para mí fue una figura desde muy pequeño que lo conocí, Chema Alonso, que ya lleva mucho tiempo y siempre estuve atendiendo con sus libros, estudiando, y yo y otros compañeros que no lo hacían, ¿no? Entonces, a veces también la motivación, que es lo que tú decías anteriormente, sobre todo cuando eres docente, seguramente lo debes de ver mucho, en la persona implica mucho. Y por eso te quería preguntar, cuando te tiraste al mundo de lo que es telecos, yo es que iba a estudiar telecos, pero empecé a ver los temarios y pensé, menuda chapa. ¿Qué es lo que te motivó a acabar eso? Pues... Las matemáticas y eso ya te digo que no, desde el principio. Pero sí, la parte de antenas y redes de comunicaciones y todo eso me pareció chulo, la verdad. Así, el resumen, ¿no?, que te dan al principio de asignaturas que vas a tener y, no sé, me pareció interesante el saber cómo funcionaba el sistema, ¿no? Y es verdad que luego, posteriormente, me ha ayudado mucho toda la parte de antenas y redes de comunicaciones, a diferenciarme dentro del mundo del peritaje por otro tema de suplantación, interceptación SMS y todo eso. Así que siempre me ha gustado mucho esa rama y he investigado mucho también por la parte de sensores, redes de sensores y demás. O sea que sí que es verdad que a lo mejor es lo menos conocido de mí en ese aspecto, pero es lo que también me ayudó a dar el salto a la parte más tecnológica de ciber, en este caso al peritaje informático. Y luego, como dices tú, cuando estuve un tiempo también trabajando en sistemas, en una empresa semipública, y toda la parte de sistemas, yo como no venía de informática, había, es verdad, cosas pues que no... La parte de redes sí la tenía, pero había otras partes más de puros sistemas que no tenía idea. Y me ayudó mucho también para la parte de peritaje, para el UNI. O sea, que siempre se aprende, nunca sabes. O sea, una persona que realmente se mueve bien en sistemas, yo creo que lo tiene fácil para poder acceder a cualquier disciplina de ciber. Sí que es verdad que, bueno, hoy en día pues te hace falta saber un poquito de programación y todas estas cosas, pero tampoco es necesario en muchas ocasiones, depende de lo que quieras dedicarte. Te decía, y más con la inteligencia artificial, porque más al futuro que nos vamos, que eso ya lo vemos en el futuro, pero aquí me se me tiró mucho hate en LinkedIn que hice un poco de inteligencia artificial, porque puse que programaba con inteligencia artificial algunas cosas, y tengo que hacer un vídeo solo de eso, de Linux, del inventor de Linux, explicando que la inteligencia artificial es el futuro, pero eso lo vemos luego. Porque lo que quiero es, hemos estado hablando de tu época de estudiante, hemos empezado con tus inicios a nivel laboral, pero ¿que saliste de la carrera y empezaste a trabajar por ti sola o cómo fue la cosa? No. Bueno, empecé por mi cuenta como perito, pues con casos puntuales. Al principio nadie te conoce, tampoco tenía yo pues mi propia página web, no había hecho marketing, y un poco el boca a boca empecé pues con compañeros, ¿no?, de aquí. Incluso yo empecé siendo docente no solo de ciberseguridad, sino de más disciplinas y demás. Pero bueno, esto era una faceta más, ¿no?, el tema del peritaje. Y poco a poco, pues alguna empresa que hice alguna cosilla, pedían referencias mías, hablaban con otros, te iban recomendando, ¿no? La gente confía en ti, y es verdad que hoy en día tengo clientes que tenía entonces. O sea, que no son clientes puntuales de cuando pues,
tienen un marrón gordo y te llaman, ¿no? De madre mía, Irene, mira que... Pero bueno, realmente de lo que más me alegro es que a largo plazo esa gente pues se siga acordando, ¿no? Y siga sabiendo que estás ahí. Al final es pues una carrera de fondo. O sea, cuesta muy poquito perder un cliente y cuesta muchísimo tiempo ganarlo. Así que eso siempre lo he tenido claro. El poco a poco, incluso hoy en día, al haber montado Ciberia, pues todavía estamos empezando. Sigo trabajando con mis clientes de siempre, pero sí que es verdad que tampoco he hecho la publicidad ni inversión requerida para darme a conocer, ¿no? Simplemente he mostrado alguna investigación que estamos llevando a cabo en congresos como RootedCon, Navaja Negra, AsturCon, etcétera, y poco más. Pero no hemos... O sea, es complicado hoy en día, siendo sincera, vivir simplemente de casos. O sea, tienes que complementar un poco pues, el desarrollo profesional de la empresa con la proliferación de herramientas. En este caso, pues una herramienta que estoy haciendo dedicada al forense con Machine Learning, un File Integrity, Web Integrity Monitor que quedé en publicarlo en Rooted, pero hemos ido haciendo cambios y en breves estará también por GitHub. Así que bueno, yo creo que hay que tocar un poco todos los palos, pero lo más importante es diferenciarte. Hay muchas empresas de ciber que son soluciones EDR. Yo no tengo infraestructura ahora mismo para SOC ni ese tipo de soluciones. Somos algo pequeño, algo más familiar. Y encima estoy teniendo la suerte de que los alumnos a los que imparto clase de informática forense, bastionados y demás, pues son mis fichajes y los que están trabajando conmigo a día de hoy en Ciberia. O sea, que los he formado yo y bueno, pues somos un equipo dinámico, cada uno tiene un poco más destreza, ¿no? En algunas disciplinas, por ejemplo, dos de las personas que trabajan conmigo son más de la parte de hacking, yo soy más de la parte de Blue Team. Así que, bueno, pues todo es complementarse y luchar mucho, la verdad, eso sí. Y unos buenos gin tonic y se te prepara. No, ese es tu gancho, ¿eh? Tú intenta también que te voy a hacer un gin tonic y me vas a Sí, sí. No, es broma, diciendo eso, se me consta que eres una gran profesional y que el trabajo que hacéis y además eres muy valiente de hacerlo en Cuenca. O sea, atreverse a montar eso en Cuenca, decir, no, yo me voy a Madrid, que es que lo tienes a un tiro de piedra y atreverse a hacerlo ahí es, creo que de tu parte, pues dice muchísimo. Entonces, me gustaría un poco que me explicaras un poco, claro, mucha gente aquí, como tú bien dices, muchas veces que hablamos de ciberseguridad, y justamente creo que es una parte interesante del hecho de tenerte aquí, hablamos de ciberseguridad, hablamos de hacking, hablamos de, yo qué sé, de Blue Team, de defensa, de malware, pero, oye, ¿y qué pasa con la forense? O sea, yo sé y me consta que hay mucha necesidad de especialistas en ese campo, ¿no? Y como tú bien dices, yo considero, y a lo mejor aquí ahora se van a tirar encima, pero yo considero que las mujeres tienen una capacidad de retención de la información mucho mayor que los hombres, ¿vale? Aquí ahora ya, esta me la tiro yo. Si tienen que matar a alguien, me maten a mí, ¿vale? Y yo creo que en ese apartado, todo lo que es el tema legal y todo eso, yo creo que ahí las mujeres pueden despuntar de una manera espectacular. Y es una pena que justamente lo hablábamos antes, fuera de micro, que muchas a lo mejor les dé miedo nuestro mundo justamente porque se puedan sentir solas, ¿no? Y no haya gente en su sector, ¿no? Y yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos muchas cosas que aportar dentro de este mundo, ¿no? Y es una pena y por eso creo que es muy interesante tenerte aquí y que nos expliques un poco qué es la informática forense y qué hacéis, aparte de mirar un disco duro. Pues la informática forense la verdad es que tiene como dos vías, ¿no? Yo siempre lo explico así. Tenemos la parte de respuesta ante incidentes y luego tenemos la parte del forense post-mortem, por así decirlo. Ahora explico qué es cada cosa. O sea, ya no solo el cacharreo físico, ¿no? A nivel de disco duro, laboratorio, sino básicamente es una investigación como cualquier otra en la que nosotros tenemos que dilucidar una serie de hechos, ¿no? A través de, pues, encontrar ciertas evidencias que apoyen, pues, nuestro discurso, básicamente, sin más. Entonces, lo más importante de todo es tener clara, pues, la línea de tiempos. Esto es como cuando nosotros estamos viendo la serie, ¿no? De CSI, que llegan a la escena del crimen. Pues esto es igual. Muchas veces nosotros llegamos a unas oficinas, ¿no? de una empresa o a casa de un particular donde nos citen y lo primero que tenemos que hacer es
pues fotografías de todo el entorno que nos estamos encontrando para garantizar la no contaminación de todos los dispositivos electrónicos que nos tenemos que llevar, si están encendidos, si están apagados, etcétera. Si toda la información que podamos recabar de un primer vistazo, aparte si están encendidos o apagados, pues capacidad en este caso de si tenemos algún disco duro externo que pueda estar por encima de alguna mesa, etcétera, ¿no? Si es un portátil, si es un sobremesa. Y dejar siempre por escrito en nuestro cuaderno de bitácoras pues todo lo que vamos haciendo con esa línea de tiempos, ¿no? Que digo que tenemos que seguir. Pues a las 9 llegamos a la sede, realizamos fotografías, documentación multimedia de la escena. Posteriormente procedemos a recopilar pues los dispositivos, ¿no? En este caso pues el portátil, el sobremesa, o sea, sacar el disco duro en este caso básicamente. Y una vez que tenemos todo recopilado, pues seguir documentando muy bien al detalle pues números de serie, tamaño, fabricante, etc. Entonces, luego una parte muy importante también es trabajar también, o sea, saber qué estamos haciendo en cada momento. En ese momento del procedimiento tenemos que utilizar lo que nosotros llamamos jaulas de Faraday o bolsas, en el caso de discos, que nos protejan de la energía electrostática para que no se vean, pues en la evidencia, la información almacenada en disco no se vea alterada en ningún caso. O si es el tema de móviles, pues las jaulas de Faraday, que son una serie de bolsitas donde introducimos el dispositivo, o en el caso de que esté encendido, pues el modo avión, ¿no? De toda la vida, de modo avión que todos ponemos para ausentarnos del mundo. Y una vez que tenemos todo eso, pues ya llevarlo a nuestro laboratorio, o en muchas ocasiones hacemos la propia adquisición allí in situ, ¿no? En las oficinas donde nos requieren nuestros servicios, o ya donde nosotros tengamos destinado para ello. Y luego es muy importante documentar también todo el proceso de análisis, desde que nosotros empezamos a analizar, o sea, una vez que tenemos el volcado, ¿no? De la información en disco almacenada o de la información del dispositivo móvil, empezar también a documentar todo el procedimiento. ¿Qué nos han pedido? O sea, tenemos que ir siempre al objeto de encargo. Si a mí me están pidiendo, por ejemplo, oye, es que necesito que averigües si se borró un correo electrónico de la cuenta de Gmail de este cliente en esta fecha determinada y si hay posibilidad de recuperarlo, ¿no? Por ejemplo. O no, es que quiero saber la localización del dispositivo móvil en este momento puntual porque bueno, pues esta persona tiene una coartada y necesitamos saber si estaba en esta localización, ¿no? En esta ubicación determinada. Entonces, hay muchísimos tipos de investigaciones distintas en las que la informática forense juega un papel crucial, sobre todo en temas de desapariciones, triangulación de señales, en este caso, para ver qué ha podido pasar. O sea, al final, en toda la parte de geolocalización, ya no solo con el tema de triangulación de señal, sino con cualquier tipo de, pues ahora mismo vehículo, ¿no? Que puede llevar un dispositivo GPS, pues es crucial. Lo típico de también, pues analizar chats, ¿no? De aplicaciones tipo de mensajería, tipo WhatsApp, Telegram y demás, poder acceder al contenido de archivos multimedia, evidenciar si ha habido manipulación, pues de vídeos, de audios, etcétera. ¿Qué más hacemos? Pues incluso la tasación, ¿no? A nivel de software, cuando no sabemos cuánto vale algo y, no sé, hay algún tipo de contrato entre dos entidades y no llega a un acuerdo, pues entramos nosotros con el tema de tasación. Y, o sea, son diferentes campos en los que la forencia, como dices tú, informática forense, pues tiene bastante protagonismo. Luego está más la parte de respuesta a incidentes, ¿no? Mi empresa ha sido atacada por un ransomware. Me da igual que tengas una gestoría, que tengas una consultora, gran empresa o que tengas, no sé, una farmacia, ¿no? Pues ahí, claro, ahí no tienes tanto tiempo del análisis post-mortem, ¿no? Como estaba comentando en los puntos anteriores. Ahí tienes que actuar rápido. Entonces, bueno, pues ahí lo único que tenemos que hacer es actuar de igual modo, pero sin perder el tiempo. Muchas veces no podemos terminar de hacer las adquisiciones de manera completa porque llevaría mucho tiempo. Pues oye, dime desde dónde has empezado a notar rarezas, ¿no? En el equipo, cuándo te ha salido el pantallazo del ransomware y de ahí para atrás tiramos a ver qué ha podido pasar. O sea, al final es ir un poco al meollo del asunto.
También vemos muchos temas de suplantación, de facturas con temas de phishing, por una mala configuración de correo electrónico. O sea, hacemos un poco de todo. Análisis de cabeceras. Y luego, pues, también indagar en dispositivos de personas desaparecidas, ¿no? Pues no tenemos el móvil de la víctima, pero, pues oye, tenemos un ordenador al que ha podido ser conectado el dispositivo. Venga, pues vamos a hacer el volcado del portátil, ¿no? Del sobremesa para poder obtener algún tipo de información o prueba. O sea, que realmente es un campo muy, muy amplio. Muy amplio y muy interesante y también muy desconocido. Yo animo a todo el mundo a que está muy bien el red team y el hacking, ¿no? Pero todo el mundo quiere hacking. O sea, es que necesitamos gente, ya no solo blue team en plan SOC, ¿no? Como digo yo, más la parte de respuesta a incidentes, sino forenses como tal. O sea, temas de peritaje. Así que animo a todo el mundo a que por lo menos investigue un poquito y se pegue un poquito con ello. Bueno, por eso te traigo aquí. Además, vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido ahora. Para crear vamos a crear ese hype, ¿nos podrías explicar algún caso intentando anonimizar lo máximo posible y que no se pueda saber de dónde es y tal? Algún caso así que te haya pasado, que te digas, o sea, este es curioso, ¿no? Aquí me lucí, aquí, madre mía. No sé si podría. Sí, sobre todo con temas de phishing bancario. Tuve un caso que es una investigación, además, que llevé a Rute, muy interesante, de unos clientes que me llamaron y me dijeron, oye, mira, es que nos han robado X dinero de la cuenta, entonces, pues no sé qué ha podido pasar, pero pensamos que el móvil está comprometido, ¿no? Que ha sido a través de la aplicación del móvil y demás. Han tenido acceso al teléfono. Bueno, yo requiero el teléfono, analizo el teléfono, no encuentro ninguna evidencia, sí que encuentro mensajes de la entidad bancaria, ¿no? De transferencias realizadas, etcétera, pero no encuentro nada más. Con lo cual digo, bueno, pues venga, vamos a seguir preguntando, porque muchas veces sí que es verdad que la entrevista previa con el cliente es un poco compleja, porque la información va saliendo a cuentagotas, ¿no? A lo mejor en la primera entrevista te cuenta una parte, luego se acuerda de no sé qué y te amplía información. Entonces, siempre tienes que ir un paso más allá y decir, bueno, venga, ¿con qué dispositivos trabajas? ¿Un ordenador? ¿Un móvil? ¿Cómo han sucedido los hechos? ¿Cuándo te has dado cuenta de lo que te ha ocurrido? Entonces, bueno, en este caso yo investigué el dispositivo, como no encontré ningún malware raruno que pudiera haber tenido acceso al dispositivo, ni ningún tipo de contaminación de nada. Y bueno, pues dije, vamos a ver el ordenador. En este caso, cuando fui a analizar el equipo, el cliente me dio permiso, pero es una empresa que también depende en parte del Estado, un poco raro el asunto, y estos equipos los llevaba otra empresa de TI, y me dice el cliente, no te preocupes, te pongo en contacto con los de TI para que hables con ellos y para que le digas qué días vas a ir a hacer la adquisición del equipo y tal y cual. Bueno, pues me presento en las oficinas y los de la empresa de TI han mandado a uno de sus técnicos a vigilarme, básicamente. Entonces me dicen que antes de realizar mi trabajo tengo que facilitarles todas las herramientas que yo voy a utilizar para hacer la adquisición, porque ellos tienen que comprobar la veracidad de dichas herramientas. Digo, o sea, ¿quieres decir que me vas a chequear mi trabajo, ¿no? Estás poniendo en duda mi profesionalidad y yo, herramientas mías y mis propios scripts, te lo tengo que facilitar para que tú des visto bueno, ¿no? Total, que llamo al cliente y digo, mira, esto no es así. O sea, si quieres que yo haga la adquisición, la hago sin ningún problema. Vale, venga, a la adquisición, hago la adquisición y me pongo a analizar posteriormente ya en el laboratorio el equipo y resulta que realmente la infección venía del equipo. En este caso, a través de un anuncio el cliente buscó el banco, ¿no? Desde Google, la típica cajita de Google, pongo el nombre del banco. Al darle el botón de buscar, había un posicionamiento, el nombre del banco era muy similar, pero el dominio era en Senegal. Total, la página web del banco estaba suplantada en dicho dominio, el cliente mete credenciales, roban las credenciales y se produce le piden al cliente en la página web suplantada que meta la clave firma, en este caso, además de las credenciales del banco,
el cliente mete todo porque, bueno, dice que va como una moto, que no se da cuenta, porque él siempre que va a meterse a la página del banco lo hace a través de búsqueda en Google, ¿no? De meter el nombre del banco. Entonces, bueno, pues mete pues lo típico, ¿no? El DNI, la contraseña, la página no hace nada y en un momento determinado le sale para meter la clave firma. Mete la clave firma y entonces se produce la primera transferencia. ¿Qué pasa? Que para confirmar la transferencia, ellos, los ciberdelincuentes en este caso, estaban simultáneamente en la página original del banco, ¿no? En la página legítima. Con lo cual al cliente le llega el mensajito de confirmar, para confirmar la transferencia, y les facilita también en la propia página web el código, en este caso, de la transferencia, ¿no? Para que se hiciese efectiva. Y entonces empieza a entrar en un bucle la situación que, claro, ya le digo al cliente, entonces, ¿qué relación tiene el dispositivo móvil? No, es que resulta que yo, luego me dice, resulta que yo no estaba facilitando el código en la página web, es que yo se lo estaba dando a mi mujer por teléfono. O sea, de esto que dices, ¿qué me estás contando? O sea, en total, que yo empiezo a ver la traza de todo lo que había pasado, veo los accesos, ¿no? El login en la página web ilegítima, en la base de datos del navegador, etcétera. Y lo que pasaba es que luego en los siguientes accesos tenía una muestra de malware que lo que hacía era forzar esa redirección directamente al sitio web suplantado. Lo que pasa es que, claro, el sitio web suplantado le iba impidiendo diferentes datos. Y en este caso, la pareja del cliente, a su vez, como él estaba muy nervioso, porque no le funcionaba la página del banco como él recordaba, pues le estaba pasando a su pareja los códigos de la transferencia y ella, a su vez, estaba metiéndose en el banco, en este caso, en la página web legítima, para realizar las transacciones. O sea, realmente yo vi los accesos de un lado y de otro, pero no sé qué narices hicieron, porque al final es como, veo que me están robando, ¿no? Pues voy a seguir metiendo información. Y cuanto más información meto, más me siguen robando, ¿no? Y sigo facilitando esos datos. Es como, es que había transferencias que no había pasado ni minuto y medio entre una cosa y otra. O sea, la verdad es que es un poco loco. Aquí estoy haciendo un resumen, igual es un poco raro todo esto, pero bueno, si queréis podéis verlo en la charla de Rutez, que está un poco más desgranado, los que tengan interés. Pero bueno, básicamente todo el tema de phishing bancario es muy chulo por la parte de análisis de malware, sobre todo cuando nos encontramos muestras en dispositivos móviles, equipos y demás. En este caso se utiliza mucho pues uno que se llama Grandoreiro, que es brasileño, y bueno, pues básicamente fuerza redirección a sitios web ilegítimos, que se hace pasar por bancos, el banco original, y engañan al cliente, sobre todo cuando no tienen pues lo típico de guardado en favoritos, ¿no? La URL legítima del banco, etc. Ese es uno de ellos. Luego, con el tema de, pues, sobre todo... Un momento, Sí. Irene, que tú crees que no es interesante, pero a mí me parece súper interesante porque creo que muestra muy bien la situación actual que sucede en la gente, ¿no? Por eso considero que la divulgación, que es lo que hacemos un poco aquí, es tan importante, ¿no? El poder divulgar esto y que la gente le llegue y decir, oye, pues a lo mejor esto que tú, justo lo que comentas, es algo que hacen muchos ciberdelincuentes, que ya empieza a llamarlos más delincuentes que ciberdelincuentes, porque al final son delincuentes, no son ciberdelincuentes. Pero bueno, eso ya son cosas mías. Lo que comentas es muy interesante, porque lo que se hace es se patrocinan, se compran a través de Google Ads, tú compras el ad y patrocinas tu banco, hasta que Google es capaz de detectar que eso es un phishing, pasan 3 o 4 días. Si estás haciendo un ataque, depende a dónde, pues te puede salir muy jugoso. Y como luego al final lo anonimizan porque todo está hecho con identidades falsas y a través de cuentas o tarjetas Visa robadas, es muy difícil tirar hacia atrás y encontrar quién es la persona que compró eso. Entonces a mí me parece que eso que has explicado me parece súper interesante y además es el día a día, porque luego ahora vemos este otro caso que seguramente es súper interesante, pero justamente es una de las preguntas que quiero hacerte luego. ¿Cómo está creciendo el nivel de aumento de phishing actualmente? Pero eso lo vemos luego. Cuéntame lo que me ibas a contar ahora, perdona. Bueno, en este caso también hay otra investigación muy similar, que el tema viene por descarga de correo electrónico, por phishing. Lo mismo, ¿no? La muestra de malware viene a través de correo electrónico, el cliente ejecuta pensando que es una factura de un proveedor legítimo y esta muestra de malware, este binario, lo que hace es esa redirección a los sitios web suplantados.
sea, como dices tú, está la parte del Google Ads, ¿no? Que tú haces la búsqueda y te redirecciona, pero este tipo de malware lo que hace es que con determinados navegadores te fuerza la redirección al sitio web ilegítimo. O sea que tenemos un popurrí ahí de Sí, varias vías. y ya no solo eso, también hay muchos, por ejemplo, yo hace poco envié, hay un banco aquí en España, bueno, es un banco internacional que en su página web se puede hacer clickjacking. Quien no sepa lo que es clickjacking quiere decir que la web que te está mostrando, o sea, tú en la URL, tú ves tu web, ves el banco, ¿vale? Pero encima te estoy mostrando otra web, ¿vale? Y hay un banco que justamente, y es un banco bastante famoso, que en su web se puede hacer. Y se lo reporté y me dijeron que eso ellos no lo consideraban una vulnerabilidad, ¿no? Evidentemente, no, sinceramente no es una vulnerabilidad porque no es una explotación que tú a través de esa explotación puedas conseguir datos de los clientes, ¿vale? Que ahí está la fina línea, que si quieres también lo vemos, la fina línea entre qué es responsabilidad del usuario y qué es responsabilidad de la empresa, ¿no? Porque si yo a través de esa vulnerabilidad, justamente hoy he puesto un post sobre el tema de bug bounty, de eso, justamente si a través de esa vulnerabilidad son capaces de estafar a gente, ¿de quién es el culpable? ¿El usuario que no ha sabido defenderse de ese clickjacking, no ha sabido darse cuenta de que esa web que realmente está cediendo es falsa? ¿O es del banco que sabiendo que existe esa vulnerabilidad no la ha reparado, ¿no? Aquí como perito, ¿cuál tú crees que sería tu opinión en ese caso? ¿Qué crees que llegaría a un juicio? Pues ambos tienen parte de culpa y te voy a explicar por qué. En la última investigación que mostré en Rooted hablé de esto mismo. Yo tenía un cliente indio que tenía una página web donde vendía cursos de formación. Entonces yo, hice pues, una prueba de penetración, ¿no? en la página web y demostré que efectivamente yo podía robar en tiempo real los datos de la gente que se registraba para comprar un curso y a su vez me los redirigía a un dominio de la dark web. Entonces, todo eso se reportó al cliente y, claro, ¿qué responsabilidad tiene en este caso esa empresa o el ejemplo que pones tú por no tener, o sea, el banco, ¿no? Por tener esa vulnerabilidad de clickjacking o en este caso la empresa que ha encargado a una segunda empresa que le haga una página web para formación? Pues también tiene responsabilidad, o sea, tiene responsabilidad tanto la empresa que te realiza la página web como la empresa que encarga, ¿no? La página web. O sea, en tu caso tendría responsabilidad parte del banco, ¿no? Por tener dicha vulnerabilidad, dicho bug sin solventar. Y por otra parte, el cliente, porque si el cliente sufre cualquier tipo de amenaza en sus dispositivos, también tiene que haber contado con ciertas contramedidas para no llegar a sufrirlas, para no llegar a sufrir dicha amenaza. Entonces, ahí entramos un poco en... Aquí, tonto el último, quiero decir. O sea, las culpas se reparten equitativamente. Entonces, eso es muy interesante porque trabajo siempre con Juan Carlos Fernández, que es un abogado tecnológico, somos un binomio y vamos juntos a esta serie de cosas. Y él lo explicó muy, muy claramente. O sea, al final todos tenemos responsabilidad. Aunque nosotros paguemos, tengamos un contrato con una tercera empresa o con quien sea, imagina que tú como cliente accedes a esa página del banco, pero tú no eres informático, tú tienes una empresa contratada informática, ¿no? de TI, que es la que te lleva tus sistemas. Pues esa empresa también sería responsable de que tú te infectes. Y tú también, por no tener conocimiento de que realmente tienes tus sistemas así o no tienes una VPN para acceder a un sitio determinado. No sé. Entonces, la verdad que es un tema complejo esto. Pero sí. Y además te pongo este caso encima de la mesa porque justamente hace poco ha habido una sentencia en la cual una persona fue muy famoso, no voy a decir el nombre del banco, pero creo que todo el mundo lo van a conocer. Ese banco tuvo una filtración de datos de clientes, ¿vale? Claro, si yo compro en la dark web esos clientes con nombre, teléfono y todo, yo te puedo llamar y darte todos tus datos. Por ejemplo, yo puedo decir, hola, mira, te llamo del banco X y DN, tu DNI es tal, tu información, vives en la calle tal, acabas de tener un acceso ilegítimo a tu cuenta y necesitamos hacer un movimiento de dinero, que esto es algo que se ha hecho mucho, a una cuenta donde esté a salvo, ¿vale? Claro, a ti te están dando todos tus datos personales, saben dónde vives, saben tu número de cuenta, saben todo de ti. Entonces, claro,
es difícil no confiar en esa persona con lo que te está diciendo, ¿no? Entonces hubo un caso de una persona que en esa situación transfirió los fondos a otra cuenta, ¿vale? Entonces, claro, aquí dijo el banco, oye, la responsabilidad mía es tuya por no saber quién te está llamando. Pero salió la sentencia hace poco de que al banco lo responsabilizaron y le hicieron devolver el dinero, ¿vale? Entonces, yo creo que esto, y justamente por eso te lo estaba comentando, vamos a empezarlo a ver más, porque nos movemos a un mundo más tecnológico y creo que al final los jueces van a empezar a defender más al usuario en estas situaciones. Porque las grandes corporaciones tienen las herramientas y el conocimiento y sobre todo la obligación de proteger a sus clientes. Y si alguien ha conseguido llegar a eso y hacer ese movimiento y hacer todo eso, creo que ya deberían de haberle saltado alarmas, en ese caso a esa empresa, decir, oye, se está haciendo una transferencia de dinero superior a lo que se hace habitualmente, vamos a contactar con esa persona. Que hay bancos que lo hacen, ¿no? Hay bancos que cuando empiezas a hacer una transferencia superior a lo habitual, contacta contigo y te dicen, oye, ¿estás haciendo esto tú? O te lo bloquean y te dicen, contacta con tu banco. A mí me ha pasado alguna vez ir a hacer una transferencia y bloquearte la llamada y decir, oye, contacta con tu banco porque algo aquí no es normal, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a empezar a ver y creo que te va a traer mucho trabajo, sobre todo en eso, porque creo que tiene sentido. No sé tú, como experta perito, ¿cómo lo ves? ¿Consideras que vamos a ir a ese mundo o consideras que no? Pues yo creo que sí, es la tendencia, ¿no? Al final, porque yo en casi todos los casos que he ido teniendo, el usuario siempre es el eslabón débil de la cadena y es el que acaba pagando el pato. Porque en muchas ocasiones el banco sí se hace cargo, ¿no? Puedes incluso llegar a un acuerdo, pero es como dices tú. En el caso que yo comentaba antes, está viendo que mi cliente está realizando unas transferencias por una cuantía, pues que no suele realizar, ¿no? En este caso, ese tipo de transacciones tan continuadas, ni menos de esas cantidades. Jolín, bloquea la cuenta, quiero decir. O sea, al final tienen parte de responsabilidad también por no ponerse en contacto en un momento determinado también con el banco destino. O sea, es que hay bancos destino que son pantallas, básicamente, para lo que nosotros llamamos mulas. Esto es igual que en el tema del narcotráfico, es que también existen las mulas en ciberseguridad. O sea, al final esto llega a un tercero, ese tercero no es el responsable, ¿no? Y al final, bueno, pues nos limpiamos las manos, al cliente le han desaparecido 50.000 euros, el banco dice que si quieras te metes en juicios, pero te va a salir más el pan que el perro en algunas ocasiones. Entonces depende, ¿no? Y sí que es verdad que el cliente, yo lo que he ido viendo hasta ahora es que si tuviera que hacer un balance, se ve ciertamente desprotegido en la mayoría de los casos. Hay sentencias, como dices, que efectivamente están publicadas, que en determinadas situaciones pues el banco pone cierta remediación, pero no es la técnica habitual, vaya. Entonces yo creo que sí, que se va a tender más a proteger en cierto modo al usuario. Tenemos que ser conscientes de que partimos de que un usuario no es un técnico. O sea, es que muchas veces, pues claro, se va cogiendo, yo tengo muchos clientes ya con cierto miedo a realizar cualquier tipo de operación cuando tienen empresa, porque dicen, es que estamos vendidos, o sea, es que te sale cualquier cosa y no tenemos la formación necesaria. O sea, hace falta concienciación también en pequeñas empresas, ¿no? O sea, yo creo que en ambas partes debe haber equilibrio y deben incluirnos tanto a nivel de empresa como a nivel de formadores, ¿no? Para que la tendencia vaya cambiando. Porque al final es la técnica habitual, como dices tú, el engaño al eslabón más débil de la cadena, el cliente de cualquier tipo, sea por llamadas telefónicas porque han obtenido datos sensibles de la persona o directamente porque pues no tienen bien securizado el equipo de trabajo, ¿no? Con el que realizan todas las operaciones. A lo mejor trabajan con un montón de bancos distintos, hacen transferencias internacionales y no tienen ni idea, ¿no? de cómo poner a salvo su información, ni dichas transacciones. Entonces, esa es muchas veces la duda y el miedo de las empresas que nos contactan. Sobre todo por las multas en las que pueden incurrir o las pérdidas económicas por esta razón. Así que, efectivamente, yo creo que esto está en constante cambio y poco a poco, bueno, pues se van actualizando por cierta legislación que protege, en cierto modo, al usuario, que ya era hora. Y más hoy en día que nos movemos a un mundo tecnológico donde ya es obligatorio tener un móvil, ¿no? Muchas veces, el otro día estaba viendo que le preguntaban a una persona que era un sin techo y le preguntaban, oye, no tienes dinero, no tienes nada, pero tienes teléfono móvil.
y este sin techo que decía, es que hoy en día sin teléfono móvil no haces nada. O sea, tú quieres pedir una cita para el médico, necesitas teléfono móvil. Quieres acceder a tu banco, aunque esa persona a lo mejor tenga 50 euros en su cuenta, necesitas un teléfono móvil. Entonces, si cada día los bancos se están moviendo más a esa tecnología o a ese mundo más tecnológico, donde están apartando también a la gente mayor, que también lo vemos constantemente, como por lo menos en un barrio que vive mi abuela, ¿no? que hay mucha gente mayor, entonces las colas del cajero son enormes, porque no hay una oficina donde atiendan a la señora que antes hacía todo y le dicen, oiga, ¿puede usted hacerlo a través del cajero o a través de la aplicación? La señora no se entera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar también a defender un poquito al usuario, ¿no? Porque al final, como yo siempre digo, ¿no? Nosotros no somos especialistas en ciberseguridad. Nosotros somos, hasta cierto punto, somos superhéroes porque salvamos vidas. O sea, porque siempre vemos el usuario como es el usuario anonimizado, ¿no? Pero ese usuario puede tener una familia detrás. Tú seguramente que trabajas en este mundo has visto cosas horribles y seguramente yo y hemos leído y hay gente que se ha suicidado porque le han quitado todo su dinero de sus ahorros de la vida y no los va a volver a ver, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad ya no solamente a nivel legal, que quién tiene la responsabilidad, sino a nivel humano, creo que deben de empezarla a entender muchas veces las empresas y entender que muchas veces cuando para ellos es algo absurdo de que es que la web no la estoy securizando y la gente pone su usuario, su contraseña y pone sus datos personales y no pasa nada. Oiga, señor, pues a lo mejor a través de esos datos personales que está subiendo la gente la foto de su DNI, van a crear una identidad falsa y le arruinas la vida a esa persona. Entonces creo que hay que empezar a tener un poquito de conciencia y está muy bien esto que hacemos aquí, tanto tú como la charla, yo desde aquí, de mi podcast, que hacemos concienciación para que la gente sea consciente de eso, ¿no? Es que ya no solamente son datos, y es que tenemos en nuestras manos tenemos vidas de personas. O sea que seguramente, ahora si quieres vemos algunos si te ha pasado, alguna suplantación de identidad. Es que yo he visto suplantación de identidad de pedir créditos, cosas horribles. Y claro, luego ves y demuestra eso, que no es tan fácil, porque una vez hablando con un policía me explicaba, y esto seguramente aquí vas a dar tú más fe que yo, es muy difícil, aunque tengas todas las pruebas delante de un juez, demostrar que eso que estás enseñando sea verdad. No sé si eso os pasa también, ¿no? Sí, también nos pasa. Yo colaboro con grupos EIT de Guardia Civil, además de ser formadora con ellos en la materia de informática forense, ¿no? Para el colegio de oficiales, pues nos salen ciertas investigaciones en las que colaboramos, sobre todo en temas de estafa, como dices tú, ya sea a través de phishing o sea por pues, lo que comentamos, de la mala securización del servicio web, ¿no? Donde tenemos la base de datos de registro de clientes, porque al final es como, pero ¿a quién le va a importar mi información? No, perdona, es que tu información vale muchísimo dinero. Ya, bueno, pero es que mis clientes, no, es que tus clientes son dinero. Entonces, no les entra en la cabeza muchas ocasiones que es que la filtración de datos, aparte de eso, te va a incurrir en una multa que a lo mejor te hace cerrar la empresa. Que no solo eso, aparte de, como dices tú, de poder destrozarle la vida a alguien. O sea, hay una cadena en juego que realmente es bastante peligrosa. Entonces, llegar a ese punto, sobre todo, es complejo. Sobre todo con los casos que llegan a Guardia Civil, es una barbaridad, pues abruma, ¿no? De tantas denuncias que se reciben todos los días. No hay tantos efectivos como se debiera para poder solventar pues todos los ciberdelitos, ¿no? que surgen en la cotidianidad. Y es alucinante, sobre todo desde el tema de, por ejemplo, suplantación bancaria, también tienen mucha culpa los bancos por el tema del one-time password, el envío de la contraseña para garantizar que la transferencia se lleve a cabo, ¿no? Que eso forma parte también de la investigación esta que hice yo. Es que se está utilizando una red, en este caso de comunicación, que se encuentra obsoleta. Ese canal de comunicación, los gobiernos directamente deberían prohibirlo, ¿vale? Porque están utilizando directamente pues unos protocolos que no tienen ningún tipo de seguridad. Con lo cual, si ya empezamos desde arriba, pues hay que empezar a cambiar muchas cosas. Entonces, claro, ahí dices, ¿quién tiene responsabilidad con esto? Pues el banco por implementar este sistema. El cliente por no tener un doble factor de autenticación. No, pero es que el banco, o sea, hoy en día es verdad que las cosas van cambiando, las entidades bancarias van añadiendo alguna capa de securización, ¿no? A la hora del acceso a los datos, pero hay otros que siguen estando ahí, con lo cual
es muy complicado. O sea, al final, como dices tú, en muchas investigaciones, sobre todo con el tema de, ya no solo de phishing, sino de pues cualquier tipo de ataque por malware, de recopilación de información, ya sea pues a través pues de páginas web, ¿no? O de servicios, pues al final, sobre todo con el tema de criptomonedas, ¿no? Y todo el tema del trading que se lleva ahora mucho, cursos de trading, formación, pues invierte 50 y gana 5.000. Pues hay mucho incauto. Entonces, hay muchos temas, muchas investigaciones que se encargan de seguir la traza de estas estafas, ¿no? A ciertos clientes de pues, diferentes empresas, ámbitos, etcétera. Y bueno, estafas que conllevan muchas veces en suicidios, porque se han llevado todo el dinero del cliente, familiares, etcétera, porque les han engañado, pues haciéndoles creer que tienen un negocio redondo, y son dramas, porque nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, ¿no? Tirando del hilo. Podemos poder llegar a conseguir pues ciertas ubicaciones, ¿no? Localizaciones, dominios, pero los registros, como dices tú, cuando vas a tirar un poquito del hilo, en algunas ocasiones, pues es muy complejo, sobre todo cuando tienes una cantidad ingente de trabajo. En el caso de Guardia Civil, pues es muy difícil, o sea, la vida va más rápido que tú, la tecnología, y los ciberdelitos, en este caso, están en pleno auge, y bueno, al final hacen falta más manos, y yo creo que esto es imprescindible, sobre todo el tema sobre todo la parte de concienciación. Sería como la barrera, ¿no? Contra el impacto de poder sufrir pues mayor cantidad de ciberataques. Al final, empezar por el usuario creo que es vital. Además, seguramente me comentaban, y bueno, por la experiencia que yo tengo y por algunos contactos que tengo, ¿no? Me comentan que luego todo esto que vemos nosotros en televisión se consigue una red de estafadores a través de internet que robaban datos de gente, se consigue tal, muchos de ellos salen libres, porque es muy difícil vincular que realmente esta persona estaba haciendo esa acción. Por poner una cosa, tú puedes decir, yo es que tenía un virus en el ordenador, yo no sabía lo que hacía. Luego tú cómo demuestras que los clics los hacía él, no es tan fácil, y a lo mejor teniendo toda la documentación encima de la mesa o todas las evidencias que vosotros podéis aportar, luego también está en manos de un juez que muchas veces no tiene el conocimiento o el asesoramiento correcto para poder llegar a una buena conclusión, ¿no? Y por eso muchas de esta gente, y sobre todo en España, se ve mucho que muchas mafias se mueven aquí porque dentro de Europa les sale gratis. Oye, encima tienes buen clima y puedes gastártelo en una discoteca el fin de semana, ¿no? Sí, es como dices tú. En muchos casos es muy complicado vincular, pues te encuentras una IP, ¿no? Vale, pues hay que pedir permiso al proveedor de servicios para que nos dé cierta información, ¿no? Orden judicial y demás. O bueno, si trabajas con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son ellos los que ya tiran del hilo para obtener la máxima información posible. Pero a lo mejor esa IP corresponde a un contrato de un señor que no es el autor de los hechos. Entonces, tú todo esto se lo tienes que explicar a un juez. Un juez que no tiene un perfil técnico y que en algunas ocasiones el funcionamiento del correo electrónico les parece magia potagia. Entonces, claro, es un poco complicado, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos ciertas evidencias, ¿no? Pero ciertas sospechas, pero evidencia fehaciente no tenemos. O sea, hemos encontrado este dato, este y este. Y estos datos nos sugieren que X puede estar detrás de los hechos, ¿no? Pues porque además tenemos un dispositivo móvil que geolocaliza al sujeto, yo qué sé, otras cosas, ¿no? Pero como dices tú, con una dirección MAC en muchas ocasiones o una IP o ni siquiera eso, pues es muy complicado crear vínculos y solventar algunas de las investigaciones. Esa es la parte más difícil. Sin ir más lejos, podemos hablar del tema de Alcasec, ¿no? Alcasec ha acabado en la cárcel, pero ha acabado en la cárcel porque ha sido una caza de brujas hacia él. Si yo veo el punto desde un punto de vista legal, ¿no? Cuando él explica que él fue el que desbloqueó el equipo y el que le dio el acceso al equipo a la policía, ¿no? Yo, si fuera un juez, diría que eso ya no tiene validez, porque en el momento que ya una persona es coaccionada para acceder, para dar la clave de su equipo y poder acceder allí, ya los datos no sé hasta cuánto ha podido ser manipulado, porque si la persona que estaba mirando ese equipo no tiene el conocimiento, puede haber hecho, a lo mejor tiene un script que le da igual a todos los datos en el momento. O
¿sabes? Entonces, a mí que esa persona haya entrado a la cárcel me parece más que ha sido una caza de brujas que en realidad lo que él haya hecho o dejado de hacer. Que cuidado aquí, que no lo estoy culpando de culpa, ¿no? Sino simplemente digo que es muy difícil muchas veces demostrar que esa persona era lo que era y aun así, aunque te dé el password, luego tienes que demostrar que realmente lo hizo sin coaccionarse, ¿no? Que creo que, por lo que explica chaval, que no sé si será verdad, pero fue bastante coaccionado, ¿no? Y aquí también otro punto que has tocado que me parece muy interesante, que es el auge de los ciberdelitos, ¿no? Yo siempre digo que mucha gente refuerza la seguridad de su casa, podemos decir de su empresa, de su lo que sea, pero se olvidan de algo más débil, ¿no? Entonces, que es muchas veces el usuario, ¿no? Y ya lo decía Kevin Mitnick, ¿no? Que podemos gastarnos millones, pero si al final el que abre el correo es un señor que hace un clic, me gustaría también ver si estáis notando mucho ese auge, sobre todo ahora con temas de inteligencia artificial, que es tan fácil de hacer emails personalizados. Aunque yo te digo, por mi experiencia, que no, siguen siendo unos cutres, pero puede ser que os hayáis encontrado algunos casos que sea así, ¿no? Yo me he encontrado herramientas que funcionan muy bien para suplantar identidades corporativas. Y nos hemos encontrado casos cuando hemos estado analizando cabeceras de correo electrónico, que la verdad es que dices, Juanín, es que... o sea, lo han suplantado 100% a esta persona. Simplemente por eso, por no implementar la seguridad en cuanto a los protocolos de autenticación que se debería, ¿no? O lo que comentabas antes, yo tengo que demostrar que este señor era el que estaba delante con ratón y teclado, ¿no? En el momento de que se produjeron los hechos, que es el ciberatacante o el ciberdelincuente. Pues en algunos casos es complejo y tenemos que tirar de otros medios para poder pues, llegar a solventar la situación. Por ejemplo, en una empresa, ¿no? Temas de despidos y cosas así. Pues oye, tenemos que demostrar que es que esta persona, empleado de la empresa, se conectó fuera del horario laboral al equipo, ¿no? de empresa. Bueno, pues muchas veces son investigaciones que no está tan claro qué ha ocurrido ahí. Porque si el equipo se encontraba en la sede de la empresa y ha habido un encendido, el empleado dice que no ha sido él, pero alguien ha podido tener acceso físico, ¿no? al equipo, pues hay que apoyarse en cámaras de seguridad, ¿no? O lo que tengamos también. No solo nos vamos a quedar con las evidencias del dispositivo del equipo, ¿no? Sino tendremos que mirar un poco en el perímetro a ver qué podemos encontrar. Entonces sí que es verdad que bueno, pues luego yo recuerdo que me enfadaba muchísimo cuando trabajaba en esta empresa semipública, que yo a mí me contrataban para ciberseguridad, pero hacía un poco también labores de sistema, o sea, hacía un poco de todo, y estaba hartita de ver los POSIT con las contraseñas de dominio pegados en los monitores. O sea, esto es verídico. Parece que es lo típico que te cuenta, pero es que es la verdad. O sea, es que daba igual lo que tú hicieras, porque al final la gente estaba con los POSIT. Entonces, muchas veces te tenías que dedicar por la mañana en ir arrancando los POSIT de la gente. Y claro, era un colapso absoluto, porque todo el mundo te llamaba, ¿no? al departamento a decirte, ay, ¿cómo entro al ordenador? Es que no me sé la contraseña. Es que, o sea, y es que esto es así. O sea, hablamos de empresas en las que trabaja muchísima gente. Que encima esto crea un colapso al propio departamento de TI. O sea, es que es brutal esto. Pero no sé si es mejor el POSIT o en texto plano de tu escritorio. Bueno, ambas cosas ya es increíble. Bueno, te voy a contar una anécdota que me parece súper graciosa. Bueno, resulta que en la empresa en la que yo trabajaba teníamos varias sedes, ¿no? A nivel Castilla-La Mancha. Entonces hubo un día que uno de los directivos pues se fue a desayunar, ¿no? Para que te hagas una idea, había una sala muy grande donde hay muchas mesas, ¿no? de independientes con los equipos y luego un pasillo al final con los despachos de los directivos. Bueno, pues uno de los directivos se fue a desayunar y al volver se encontró un pendrive conectado en su ordenador, en su equipo. Claro, esta persona dijo, claro, es que sí que es verdad que yo no bloqueo el equipo, o sea, lo del Windows L debe ser que no lo implementaba, porque se le había olvidado, se había ido a desayunar y nada. Directamente el equipo no estaba suspendido y alguien conectó un equipo y a saber si se llevó información o no. Era una persona con un alto cargo dentro de la empresa. Entonces, claro, lo primero que hicieron fue preguntar a todo o sea, imagina que en la sala grande por la que tuvo que pasar esa persona había sentadas como, no sé, 35 personas trabajando. Pues nadie vio nada.
nadie vio pasar a nadie, hasta que alguien dijo, sí, ha venido el informático de la sede de no sé dónde. Bueno, pues ha sido el informático, venga, pues vamos a llamar a la sede de no sé dónde, que ha mandado el informático a esta sede a preguntar que, pues si es que está haciendo labores, ¿no? O lo que sea, de mantenimiento en el equipo. Bueno, pues llaman al informático. No, el informático está aquí. Estamos a 200 kilómetros. ¿Cómo va a ser el informático? No. El informático no ha sido. Bueno, pues al rato aparece un chavalillo que trabajaba muy jovencillo además en temas de impresoras, pues la contrata, ¿no? Que tienen las grandes empresas para pues actualización de drivers en impresoras y demás, que había olvidado unos drivers y como había visto que el ordenador estaba desbloqueado, había conectado el pendrive. Y lo detectamos porque dio la casualidad de que el currículum de este sujeto estaba en el pendrive. Entonces, y los drivers de la impresora. Y nos pudimos dar cuenta que efectivamente había sido por eso, pero ahí nadie vio nada. O sea, realmente eso también es ingeniería social, ¿no? Tú pasas por delante de muchísima gente currando y nadie se está dando cuenta de que ese señor lo primero es ajeno a la empresa. O sea, al final todos nos conocíamos, ¿no? O sea, pones cara a quién trabaja y quién no. Y como no conocían a los informáticos de otras sedes, pues dieron por hecho que ese señor era el informático. Entonces, si yo entro en muchas ocasiones a una empresa y, no sé, me encuentro lo mismo, ¿no? Un equipo desbloqueado o un despacho abierto, pues imagina, ¿no? Porque era el chico de la impresora, pero si conecto malware, un ransom, pues mira, qué bien. Un Rubber Ducky de los buenos. La verdad que... Oye, Sí. nos estamos yendo un poco del tiempo, Irene. Hay mil cosas que me gustaría hablar de inteligencia artificial y de muchas más cosas contigo, porque creo que me encantaría conocer tu punto de vista, pero no sé si tendríamos 10 minutos para hablar finalmente de qué hacéis en tu empresa y qué contáis, porque al final aquí estamos hablando mucho de cosas que has hecho, pero oye, queremos saber esto de tu emprendimiento, de qué hacéis y qué estáis haciendo. Pues bueno, en Ciberia la verdad es que nos decantamos por la ciberseguridad a medida. A mí no me gusta esto de crear una solución para todos, ¿no? Y te la adapto con calzador. No, para nada. Entonces, sí que es verdad que al ser una empresa, como digo yo, más familiar, ¿no? Hacemos soluciones a medida en determinados, dependiendo del caso del cliente. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que sufren denegaciones de servicio, ¿no? Hacen uso de servicios, de herramientas tipo WAF. Pero aparte de eso necesitan, pues oye, securización a nivel de servidor y otra serie de cosas, ¿no? A nivel de infraestructura. Pues vamos a crear una herramienta que sea específica para ti, para tus necesidades. No, y es que además este cliente es, yo qué sé, influencer. Pues oye, vamos a intentar automatizar tus tareas para... O sea, hacemos un poco de todo, ¿no? Securizar un poco tu identidad en la red, solventar el problema que tengas, lógicamente, por falta de conocimiento, porque muchas de las empresas tienen su departamento de TI, pero ese departamento de TI no son de ciberseguridad, no tienen por qué tener nuestros conocimientos, es lógico. Por lo tanto, nos apoyamos mucho en, pues eso, tener siempre pues un equilibrio entre servicio que ofrecemos específicamente orientado a ese cliente y precio, ¿no? O sea, no subirnos a la parra, ser competitivos, lógicamente, en el mercado actual, pero no vender soluciones genéricas. A mí eso no me gusta. Las soluciones genéricas ya las implemento en herramientas que puedo liberar parte de ellas para que el sector pruebe, critique, aporte y demás. Pero nos dedicamos sobre todo a la parte del peritaje, que eso al final pues es pues peritaje móvil, tanto Android como iOS. También hacemos la parte de pentesting, sobre todo mucho de pentesting web por el tema que te comento de muchos casos de denegaciones de servicio y demás. Hacemos también pues temas de auditoría genérica, ¿no? En cuanto a bastionado de sistemas que puedan tener implementados en la empresa. Primero auditoría en cuanto a pues búsqueda de vulnerabilidades o puertas traseras y luego ya pues refuerzo, ¿no? Y una vez que nosotros tenemos todo ese estudio hecho del cliente en función de sus necesidades, pues ya le decimos, pues mira, que pensamos que con esta pequeña inversión vas a poder pues mejorar esto, esto y esto. Además hacemos una simulación de cómo mejoraría su día a día y yo creo que al final es lo mejor, ¿no? Poder adaptarnos a las necesidades de cada uno. Ahora podemos hacerlo porque también nos dedicamos mucho a la parte de formación, que es otra parte de la empresa. Yo estoy actualmente impartiendo un curso de análisis forense Windows, que bueno, ahora lo voy a actualizar, ya lo publicitaré, ya te comentaré.
también en inglés y en francés, pues porque tengo también mucho mercado internacional, sobre todo gente de India y demás, tanto para el tema de alumnado. Y bueno, me parece interesante. Y dentro de poquito también haré una masterclass de Forense Android para quien quiera aprender o introducirse en el sector, pues gratuitamente pueda disfrutarlo. Por lo tanto, nos dedicamos más a la parte de auditoría y forensia, pero también hacemos parte de pentesting, hacking web, etc. O sea que un poco de todo, soluciones a medidas, básicamente. ¿Y hacéis emulación de adversario? No. ¿O no? Eso creo que es un mercado que mucha gente se está dejando de hacer, y ya no solamente irnos a la emulación de adversario, a lo que es el típico de, oye, pues ahora te hago un ataque de phishing, ahora tal, sino hacer emulación de adversario, pues como herramientas estas que tú estabas comentando que puedes conseguir a través de la Deep Web, de, oye, pues te la tiro a tu web, a ver qué pasa. A ver, claro, eso a gran escala no lo hacemos, quiero decir, Claro. eso va dentro de nuestro procedimiento de pentesting auditoría, pues del cliente en particular, ¿no? Del sistema, pues de la página web, de mi tienda online, de pues, mi servidor, ¿no? Mi sistema cloud, eso sí. Lo que pasa es que no tenemos una emulación de adversario como propuesta, quiero decir, simplemente va dentro un poco del paquete de detección que hacemos en cliente. Muy interesante. Ya conocemos tu empresa, conocemos todo lo que nos has contado y un montón de cosas que me gustaría más hablar contigo, Irene, pero si me lo permites, vamos a ir dejándolo por aquí y eso, cuando la gente, que si tengan preguntas, que las pongan en los comentarios, y si no, no te preocupes, que ya te volveré a traer yo, que tengo mil preguntas para hacerte. Un placer y un honor tenerte por aquí, Irene, de verdad, me lo he pasado genial charlando contigo, ha sido súper entretenido y además hemos aprendido todos un montón, y sobre todo, gente que tenga empresa, si tenían un poco de miedo, ahora creo que van a tener más, pero hacen bien porque creo que, bueno, hay que ser consciente de dónde estamos y no sé, nada más, no sé si tienes algo más que añadir o comentar. Nada, encantada de haber compartido este rato y un placer estar por aquí. La verdad es que he disfrutado muchísimo, se me ha hecho corto, pero bueno, la verdad es que bueno, me lo he pasado muy, muy bien, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Irene. Un saludo, chao, chao. Chao.